Acuerdos prenupciales, divorcios sin culpa. Suena muy actual, ¿verdad? Pues resulta que los antiguos romanos ya lo tenían todo bastante bien atado. Hoy vamos a meternos de lleno en el contrato matrimonial en la antigua Roma y vamos a ver que tiene una modernidad que, la verdad, sorprende. A ver, si pensamos en un matrimonio romano, ¿qué nos viene a la cabeza? ¿Una historia de amor o más bien un contrato de negocios? La realidad, como casi siempre, es mucho más interesante y sobre todo mucho más práctica de lo que nos imaginamos. Vale, para empezar a entender esto, hay que quitarse de la cabeza la idea romántica. Para un romano de la época, un matrimonio justo, o sea, un matrimonio como debe ser, no iba de encontrar a su media naranja, no. Tenía un propósito mucho más terrenal, mucho más práctico y que era de hecho fundamental para la sociedad. Y ese propósito era tener hijos, pero no de cualquier manera. El justum matrimonium, que es como lo llamaban, era la única forma legal de producir hijos legítimos, o sea, niños que heredarían el estatus legal del padre y, claro, su patrimonio. Todo giraba en torno a eso, el linaje y la herencia. Era, por así decirlo, la maquinaria social para asegurar la continuidad de la familia. Bien, si era tan importante, ¿cómo se formalizaba? ¿Había una gran boda, un sacerdote, un papel firmado ante notario? Pues no. Sorprendentemente, la cosa era mucho más sencilla y a la vez más compleja. Todo se basaba en cumplir 3 requisitos. 3 claves, y ya está. Vamos a verlos. El primero, la pubertad, la edad. Tenían que haber alcanzado la pubertad, que la ley fijaba en 12 años para las chicas y 14 para los chicos. El segundo, el jus connubiu, el derecho a casarse, porque ojo, no todo el mundo lo tenía. Dependía de tu clase social, de si eras ciudadano, de tus lazos familiares. Y el tercero, y aquí viene lo más increíble de todo, la affectio maritalis, es decir, la intención real, mutua y constante de vivir como marido y mujer. Y esto de la affectio maritalis, es la clave de bóveda de todo el sistema. Es que lo cambia todo. No se trataba de decir sí quiero un día y ya está, se acabó. No, era un consentimiento que tenía que ser continuo. Cada día la pareja debía mantener esa voluntad de ser un matrimonio. Si esa voluntad desaparecía, bueno, ya veremos qué pasaba. Bueno, ya tenemos clara la parte, digamos, legal o conceptual. Pero claro, falta la otra gran pregunta. ¿Y la pasta? ¿Qué pasaba con el dinero, con las propiedades? Pues aquí la cosa también es muy interesante, porque todo dependía de una distinción clave, de un tipo de acuerdo que se establecía. Y aquí están las dos grandes opciones. Era, para que nos entendamos, cómo elegir el régimen de bienes de hoy en día. Por un lado estaba el matrimonio sin manu, sin mano. Este era el más habitual, sobre todo en la época clásica. Y aquí la mujer seguía siendo dueña de lo suyo, mantenía su patrimonio, su independencia económica. Por otro lado, el matrimonio cum manu, con mano. En este caso, la mujer pasaba a estar bajo la potestad legal y económica del marido o de su padre, y todo su patrimonio se integraba en el de la nueva familia. Pero se eligiera el régimen que se eligiera, había un elemento que casi siempre estaba presente: la dote, la dot. Esto era fundamental. Era la contribución económica que la familia de la novia entregaba al marido. ¿Para qué? Pues para ayudar a sobrellevar las cargas económicas del nuevo matrimonio. Y ojo que la dote no era un regalo sin más para el marido. Para nada. El sistema estaba muy bien pensado para proteger a la mujer. El marido administraba ese dinero o esos bienes durante el matrimonio, sí, pero no era el propietario. De hecho, si el matrimonio se rompía por el motivo que fuera, la dote tenía que devolverse. Incluso Augusto llegó a prohibir que el marido vendiera las propiedades de la dote. Era, en toda regla, una red de seguridad financiera para la esposa. Claro, como es lógico, no todos los matrimonios duraban toda la vida. Así que, ¿cómo se terminaba un matrimonio en Roma? Pues había básicamente 3 causas. La primera, la más obvia, la muerte de uno de los dos. La segunda, un poco más dramática, era la incapacidad. Por ejemplo, si uno de los cónyuges caía prisionero de guerra y perdía la ciudadanía, el matrimonio se extinguía. Y la tercera es la que nos deja con la boca abierta por su modernidad: el divorcio. Simplemente el fin de la voluntad de estar casados. En el caso de que el marido falleciera, la ley era muy clara. La viuda tenía que esperar un tiempo antes de volver a casarse. Concretamente, 10 meses. Y este periodo de espera, que se conoce como el luto de la viuda, no tenía nada que ver con el duelo o los sentimientos. Era una cuestión puramente legal y práctica. El objetivo era evitar cualquier duda sobre la paternidad de un posible hijo. Si nació un bebé en esos 10 meses, era indiscutiblemente hijo del difunto, asegurando así sus derechos como heredero legítimo. Y volvemos a la affectio maritalis, porque aquí está la genialidad del sistema. Si el matrimonio se basaba en la voluntad continua de estar juntos, ¿qué pasaba cuando esa voluntad desaparecía?
Pues que el matrimonio, simplemente, se acababa. Así de fácil. En la época clásica el divorcio no necesitaba causas, ni culpas, ni juicios complicados. Si uno de los dos, o los dos, decidían que ya no querían ser marido y mujer, el vínculo se disolvía. Es básicamente lo que hoy llamaríamos un divorcio de mutuo acuerdo o unilateral sin causa. Pero cuidado, porque la vida en Roma era compleja y no todo se reducía al matrimonio legal. El Justum Matrimonium era el modelo principal, sí, pero la sociedad romana reconocía otras formas de uniones estables, cada una con sus propias características y, sobre todo, sus propias consecuencias legales. Una de las más importantes era el concubinato. A ver, era una relación de pareja estable, monógama, a ojos de todos, pero le faltaba el ingrediente clave, la affectio maritalis. No había intención de ser marido y mujer con todas las de la ley. ¿Y qué implicaba esto? Pues implicaciones legales enormes. La mujer no tenía la consideración social de esposa, el honor matrimoni, y lo más importante, los hijos nacidos de esa unión no eran legítimos, eran espuri y heredaban la condición social de la madre, no la del padre. Y luego estaba el contubernio. Esta era la unión estable entre esclavos o entre un esclavo y una persona libre. Como los esclavos no tenían el jus conubi, no podían casarse legalmente, pero la sociedad reconocía estas uniones de hecho. Esto nos enseña que el pragmatismo romano llegaba a todo, reconociendo la realidad social de las diferentes formas de convivencia, incluso más allá del estricto marco legal del matrimonio. Entonces, si lo pensamos bien, consentimiento continuo, acuerdos para proteger el patrimonio de cada uno, divorcio basado simplemente en que la voluntad se acaba, ¿nos suena todo increíblemente familiar? Es fascinante ver cómo conceptos que consideramos muy modernos ya estaban presentes en el derecho romano. Nos deja con una pregunta interesante. ¿Cuánto de nuestras ideas actuales sobre el matrimonio es realmente nuevo y cuánto es, en realidad, un eco de Roma?